La música lo indica. El día de hoy nuestro tema no es un tema cualquiera. El día de hoy nuestro tema tiene que ver con batallas. El día de hoy nuestro tema tiene que ver con armas. Y sobre todo tiene que ver con acontecimientos que quedaron para la historia de la humanidad forever. Chicas y muchachos, damas y caballeros, mi nombre es el profesor Edinson Yampasi Curo y juntos agarramos la máquina del tiempo y nos vamos al año 1914 y vamos a presenciar uno de los hechos que cambió la historia de la humanidad para siempre, siempre, jamás. Con ustedes, nuestro tema para el día de hoy. Nada más ni nada menos que la Primera Guerra Mundial. Así que pónganse cómodos y yo les hago la pregunta. ¿Están listos? Comenzamos nuestra clase del día de hoy. A ver, las preguntas que vamos a resolver en esta clase son las siguientes. Primera pregunta. ¿Cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial? Segunda pregunta. ¿Cuáles fueron los hechos más importantes de la Primera Guerra Mundial? Y por último, tercera pregunta. ¿Qué consecuencias trajo la Primera Guerra Mundial? Luego de terminar esta clase, ustedes van a estar en la capacidad de poder responder a estas tres preguntas. Ya, no terminamos el video de hoy, no terminamos la clase de hoy sin que ustedes puedan responder a estas tres preguntas. A ver, vamos. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la Primera Guerra Mundial? Es decir, ¿cuáles fueron esos acontecimientos o qué estaba pasando, mejor dicho, en el mundo antes de que sucediera esta gran guerra, como algunos le llaman? Bueno, los antecedentes, o mejor dicho, el antecedente más importante es la famosa paz armada. Y quiero que miren la imagen que tenemos aquí. Una paloma blanca que está armada hasta los huesos. Y quiero que lo entiendas por ti mismo. Ya quiero que te des un momento para analizar la imagen de la paz armada. La paloma, pero a la vez una paloma armada hasta los huesos. Mira, tiene municiones, tiene una escopeta, tiene, si no me equivoco, una granada en la ala. ¡Qué brava la paloma! Quiero que entiendas por ti mismo, mirando la imagen nada más, sin leer nada, ¿qué es la paz armada? Muy bien, luego de que has analizado, luego de que has tratado de entender con la imagen lo que es la paz armada, vamos a leerlo todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. Dice: la paz armada, periodo en que las potencias imperialistas no se enfrentaron, pero estuvieron desarrollando una, ahí está la palabra principal, y por favor subrayen esa palabra, resáltenla con resaltador, color, lápiz, lapicero, lo que tengan a la mano: carrera armamentista. Profesor, ¿qué significa la carrera armamentista? O mejor dicho, ¿qué es la paz armada de manera general? A ver, en el siglo XX, año 1900, las grandes potencias, llámese Gran Bretaña, llámese Francia, llámese Alemania, llámese Rusia, decidieron no enfrentarse. Es decir, decidieron mantener la paz.
Pero esta paz no era tan paz, o sea, no era tan paloma blanca, sino que en ese tiempo que decidieron no enfrentarse, ellos desarrollaron esto que vemos aquí, que dice la carrera armamentista. Quiere decir que iban fabricando cada vez más armas, hasta que llegara la hora de enfrentarse un bando contra el otro bando, ¿no? Hay que recordar que las potencias imperialistas se agruparon en dos bandos, ¿ya? Entonces este periodo de paz armada fue eso, ¿no? Fue el tiempo en que las grandes potencias no se enfrentaban, pero estuvieron fabricando armas tras arma, para prepararse para el momento que todos estamos esperando en nuestra clase del día de hoy, ¿no? El enfrentamiento entre las potencias. Muy bien, ahora sí, vamos a conocer las causas de la Primera Guerra Mundial. Es decir, aquí vamos a responder una pregunta. ¿Por qué se dio la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué buscaban los países que participaban en esta guerra mundial? ¿Qué era lo que querían estos países? Vamos a conocer entonces las principales causas de la Primera Guerra Mundial. A ver, primera causa, la expansión imperialista. ¿Cómo es esto, profesor, de expansión imperialista? Te voy dando más o menos la palabra principal para que lo entiendas. Imperio. ¿Qué busca un imperio? ¿O por qué se le llama a una civilización un imperio? Quiero que más o menos hagas un recuerdo. ¿Por qué se le llamaba a Roma un imperio? ¿Por qué se le llamaban a los incas un imperio? ¿Por qué a Grecia también se le llamó el imperio griego? Porque estas civilizaciones cada vez aumentaban más sus territorios. Y eso justamente era lo que buscaban estas potencias imperialistas. Aumentar, expandir su territorio. Es por eso que la imagen que tenemos a continuación nos va a mostrar clarito esta característica de expansión imperialista. A la mano izquierda de tu pantalla, a la izquierda, tienes un mapa de cómo era antes Europa, antes de la Primera Guerra Mundial. Y a la mano derecha de tu pantalla tienes el mapa de cómo quedó Europa después de la Primera Guerra Mundial. Quiero que encuentres diferencias. Quiero que por un momento te pongas a analizar cada una de las imágenes, cada uno de los mapas, y encuentres las diferencias. Y te vas a dar cuenta de por qué expansión imperialista. Date un momento para encontrarle las diferencias, en qué ha cambiado, en qué ha variado. Ya, muy bien, ya muchos se han dado cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Alemania, sobre todo, mira, Alemania y Francia. Alemania y Francia, mira Alemania todo el territorio que tenía, y mira Francia el territorio que tenía. Luego de la Primera Guerra Mundial, mira, Francia agrandó su territorio. Y Alemania, acá con el Imperio Ruso, ¿cómo quedó ahora? Eso es más o menos para que te des una idea de lo que buscaban, ¿no? Ellos no querían fama, no querían, pues que, no sé, que digan, oh, qué grande eres. Ellos querían aumentar su territorio, querían más espacio geográfico, ¿ya? Eso entonces es una de las causas principales de la Primera Guerra Mundial. Segunda causa principal son los conflictos territoriales que había. Y aquí te voy a explicar uno de los también antecedentes que podemos mencionar a la Primera Guerra Mundial. Francia y Alemania, a la que también se le conocía como Prusia, tenían un enfrentamiento que venía de ya tiempo. O sea, ellos ya eran enemigos de ya tiempo. Y su enfrentamiento que ellos tenían se llamó la Guerra Franco-Prusiana, ¿ya? Franco por lo de Francia y prusiana por Prusia, ¿verdad? Te explico un poquito más o menos en lo que consistía esto. ¿Ves aquí esta parte que está de verde, que está rodeada de verde? Hay un territorio que se llama Alsacia y hay un territorio que se llama Lorena. Ya, ese territorio le pertenecía a Francia, pero Alemania se había apoderado de ese territorio y Francia lo quería recuperar como sea. Entonces, Alemania al último terminó apoderándose de Alsacia y de Lorena.
Entonces Francia de alguna u otra manera quería recuperar ese territorio, ¿no? O sea, ellos se peleaban por ese territorio, por Alsacia y por Lorena. Tanto Francia como Alemania querían ese territorio. Eso quiere decir los conflictos territoriales que habían. Y no solo Francia y Alemania, también Alemania con Rusia, ¿no? Acá tienes el Imperio Austriaco, que ahora es el país de Austria-Hungría, que también en ese momento quería más territorios, quería aumentar sus territorios, ¿ya? Entonces, ahora te das cuenta otra de las causas, ¿no? Una era expandirse territorialmente y otra era porque ya habían conflictos previos a la guerra, ¿no? Ellos ya querían o ya tenían problemas entre las potencias por querer tener territorios, ¿ya? Muy bien, ahora sí, tercera y última, si no me equivoco, causa principal de la Primera Guerra Mundial que vamos a ver en nuestra clase para el día de hoy es la formación de las alianzas militares. ¿Te acuerdas que te conté en la paz armada? Las grandes potencias como las que tienes aquí al frente se formaron en bloques, se juntaron, formaron bandos, ¿no? Así como ahora existe el bando de los hinchas de la U, otro bando de los hinchas de la Alianza, los hinchas de Sporting Cristal. Aquí algo parecido pasó, ¿ya? Y las potencias ya sabían que se iban a enfrentar ya. Ellos ya lo habían visto, tarde o temprano nos vamos a enfrentar. Entonces empezaron a aliarse. Y se formaron dos bandos. Por un lado, a la mano izquierda de tu pantalla, tenemos a la Triple Alianza. Mientras que por otro lado, a la mano derecha de tu pantalla, tenemos a la Triple Entente. Ahora sí, antes de decirte qué países pertenecen a la Triple Alianza y qué países pertenecen a la Triple Entente, quiero que por ti mismo me lo digas. A ver, por ejemplo, quiero que identifiques cada una de las banderas que tenemos aquí. Aquí en la Triple Alianza, ¿esta bandera a qué país pertenece? Por ejemplo, ¿esta otra bandera a qué país pertenece? ¿Esta bandera a qué país pertenece? ¿No? Igualmente, aquí en la Triple Entente, ¿esta bandera a qué país pertenece? ¿Esta otra bandera a qué país pertenece? ¿Y esta otra bandera a qué país pertenece? ¿No? Pregúntate, coméntatelo ahí con la persona que quizás estés ahí cerca o con tus amigos. Pregúntales, ¿esta bandera a qué país pertenece? A ver, tú te la sabes, te la sabes, te la sabes. Ya, muy bien, ahora sí, vamos a decir, en la Triple Alianza y en la Triple Entente, ¿cuáles eran las potencias de esa época que pertenecían a cada uno de los bandos? En la Triple Alianza tenemos Italia, Alemania y Austria-Hungría. Pero sí te digo, ¿quién era el líder? ¿Quién era el que encabezaba todo? Alemania. ¿Ya? Alemania era el líder sin duda alguna. Mientras que por otro lado, en la Triple Entente tenemos a Rusia, tenemos a Gran Bretaña y tenemos a Francia. ¿Quién era el que dominaba todo? Francia. Ya Francia era el que más destacaba. Pero un ojito. En la Triple Entente no solo estaban estos tres países, sino también estaba Estados Unidos y Japón. Pero ellos ya se anexarían, ingresarían después, ¿ya? Pero al comienzo estaban solo estos tres: Rusia, Gran Bretaña y Francia. Ahora sí, toda guerra, la mayoría de las guerras, tiene un pretexto, ¿ya? Normalmente no comienzan por las causas que nosotros ya hemos visto, sino le inventan un pretexto para las guerras. Ya, por ejemplo, algún hecho, algún acontecimiento que muchos diríamos, pero no puede ser, ¿cómo va a iniciar una guerra por esto? No puede ser, ¿no? ¿Cómo? Ya, aquí también hay pretexto para la Primera Guerra Mundial. Y más o menos aquí ya te voy a explicar un poquito más de cómo se dio todo esto. A ver, el pretexto perfecto para que estalle la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra como muchos le llamaban, fue el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando. A ver, te explico. Austria-Hungría tenía un rey, y el hijo del rey era el archiduque, ¿ya? Es decir, Francisco Fernando era el príncipe que iba a heredar todo el trono de Austria-Hungría. Pero fue asesinado, ¿no? Cuando estaba haciendo una visita a Sarajevo, fue asesinado por un grupo terrorista llamado la Mano Negra, que, oh casualidad, pertenecía al país de Serbia.
Entonces, aquí se desató el conflicto. Y como vemos en la imagen, ¿no? Como Francisco Fernando está paseando y ¡frash! Este amigo de acá, terrorista de la mano negra, empieza a balearlo. Y ahí empieza la discusión entre Austria-Hungría y Serbia. Serbia estaba apoyado por Alemania. Austria-Hungría estaba apoyado por Francia. Entonces aquí empiezan las discusiones, empiezan las peleas, ¿no? Austria-Hungría le dice a Serbia, Serbia, ¿sabes qué? Tenemos que hacer investigaciones acá. No puede ser que hayan matado a nuestro archiduque. Y Serbia le dice, no, yo no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. Y ahí más o menos empiezan las discusiones. Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. Serbia, como tiene de aliado a Alemania, Alemania saca cara, le declara la guerra a Austria-Hungría. Y luego Austria-Hungría, como tiene de enemigo a Rusia y a Francia también, se le declaran la guerra a Alemania. Y ahí todo el mundo empieza a declararse la guerra unos a otros, unos a otros, unos a otros. Y ahí se forma la Triple Entente, le declara la guerra a la Triple Alianza. Todo a partir de este acontecimiento, ¿ya? Pero esto ya sabemos que es un pretexto, ¿no? Porque realmente lo que querían era otra cosa, que ya vimos en las causas. Ahora sí, vamos a conocer los hechos más importantes de la Primera Guerra Mundial. Aquellos acontecimientos que quedaron para la historia y que el mundo entero nunca los olvidará. Primer acontecimiento. Vamos a ver, la expansión del conflicto. ¿Cómo se dio? A ver. Ultimátum de Austria-Hungría a Serbia. Como te dije, Austria-Hungría le dijo, Serbia, si tú no haces investigación ni nada, te declaro la guerra. Y Serbia se hizo el loco. Austria-Hungría declara la guerra. Rusia, que era aliado de Serbia, moviliza sus tropas y Alemania le declara la guerra. ¿Ya? Ay, disculpen, ahí me confundí. Austria-Hungría era aliado de Alemania y Rusia era aliado de Serbia. ¿Ya? Entonces, como Rusia, para defender a Serbia, tiene que atacar a Alemania, que defiende a Austria-Hungría, entonces se declaran la guerra entre ellos. Entonces aquí, como te digo, se da. Los países de la Triple Entente le declaran la guerra a Alemania. Y Alemania forma su triple alianza, juntándose con Austria-Hungría y juntándose con Italia. ¿Ya? Muy bien, a ver, sigamos. Otro de los acontecimientos que realmente queda para la historia es la primera batalla de Marne, o de Marne. En esta primera batalla, Alemania invade Bélgica y también invade, disculpen, ahí me confundí, y también invade Francia. ¿Ya? Alemania invade Bélgica y Francia. Disculpen, ahí me confundí, repetí Alemania. Bélgica no tenía nada que ver en la guerra, sin duda alguna, Bélgica no tenía nada que ver, pero para que Alemania llegue a Francia tenía que pasar por Bélgica. O sea, Bélgica pagó los platos rotos, así de simple. ¿Ya? Es por eso que en esta batalla vemos que Francia derrota a Alemania, ¿ya? En esta primera batalla de Marne. Francia se impone ante Alemania. Y vemos aquí la imagen, ¿no? De cómo fue esta batalla. Mira los armamentos que utilizaron en esta batalla los que peleaban por Francia. Luego también igualito vamos a ver aquí el armamento que utilizaban. Fusiles, utilizaban granadas, utilizaban escopetas, ametralladoras, ¿no? En este caso vemos a un ejército alemán utilizando ametralladoras contra Francia. A ver, ahora otro de los acontecimientos es la batalla de Caporetto. ¿Por qué, profesor, la batalla de Caporetto es importante? Porque Italia dice ya no más con la Triple Alianza, decide darle la espalda a Alemania, ¿ya? Se decía que Italia y Alemania no se llevaban tan bien, competían siempre porque quién tenía más poder, y pues Italia decide decirle no a Alemania y se va de la Triple Alianza. Se pasa al bando de la Triple Entente, ¿ya? Y enfrenta a Austria-Hungría, que se supone que era su amigo en la Triple Alianza, pero ahora que está con la Triple Entente lo enfrenta, pero es derrotada, ¿ya? La batalla de Caporetto es importante porque aquí evidenciamos que Italia se aleja de la Triple Alianza, pero pierde con Austria-Hungría. Ya es derrotada en la batalla de Caporetto. Otro de los acontecimientos que más destacan son las batallas de Verdún y Somme. ¿Por qué, profesor, destacan estos acontecimientos? Porque estas batallas son las batallas más sangrientas
que se dan en esta Primera Guerra Mundial. Acá los franceses empiezan a utilizar algo llamado las trincheras. Profesor, ¿qué es una trinchera? Una trinchera son grandes huecos en el piso, grandes excavaciones en la tierra que hacían para meterse y para cubrirse de las balas, de los disparos y también para atacar a sus enemigos sin que estuvieran cuando están desprevenidos, ¿no? Esto los franceses lo utilizaron contra los alemanes y les ayudó bastante para ganar territorio, para imponerse, ¿ya? Ahí vemos, ¿no? Cómo era una trinchera, mira. Las trincheras eran grandes, eran de 2 metros, ¿no? De 2 metros y medio. Eran realmente grandes las trincheras que cavaban. Y como te darás cuenta, aquí en la parte de la imagen arriba, utilizaban púas. De esa manera también dañaban a sus enemigos. Aquí guardaban todo tipo de armamentos. Mira como ves aquí al soldado con este armamento. Y pues aquí no les caía ninguna bala, pues se protegían y normal, no les pasaba nada, ¿no? Esto realmente marcó la historia. Utilizar este tipo de armamentos. Utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Que son los alambres. Esto no se había utilizado en ninguna guerra anterior, pero aquí se empezó a hacer todo esto, ¿no? Porque en la carrera armamentista empezaron a prepararse la logística de todo, cómo iba a ser, cómo iban a definir estas guerras, ¿ya? Muy bien. A ver, ahora vamos a ver y vamos a hablar y conocer sobre el ingreso de Estados Unidos a la guerra. No, seguro muchos se quedaron con esa pregunta, ¿no? ¿Y Estados Unidos, profesor, cómo ingresó a la guerra? A ver, les cuento lo que pasó. Les cuento lo que pasó. Alemania decide dar una contraofensiva a Francia, a Gran Bretaña, a Rusia, a través del mar, ¿no? Una contraofensiva submarina a través del mar. Entonces, sin piedad, empieza a hundir todos los barcos que encuentran en el mar, que sean enemigos o que no tengan nada que ver. Y déjame decirte que entre esos barcos se encontraba el buque estadounidense Lusitania. Y Alemania, sin saberlo, hundió el barco de Lusitania, sin saber que el barco pertenecía a Estados Unidos. Estados Unidos dijo, no puede ser, han hundido mi embarcación, y se murió bastante gente, más de 1000 personas se murieron ahí. Han hundido mi embarcación, Alemania, te declaro la guerra. Y fue así como Estados Unidos se metió a la Primera Guerra Mundial. Pero ya todos sabemos que Alemania no, esto fue un pretexto nada más. Alemania lo que también quería era expandirse, tener más territorios, más colonias sobre todo, ¿no? Porque cuando tú tienes más colonias, puedes obtener materias primas de esas colonias. Entonces Estados Unidos eso era lo que buscaba realmente. Y el hundimiento del buque Lusitania solo fue el pretexto que utilizó para ingresar a la guerra, ¿no? ¡Qué gran pretexto, diríamos nosotros! La verdad, para vengar a toda la gente que murió. Ahora vamos a hablar de otro de los acontecimientos que también marcó bastante la guerra, ¿no? Que de alguna u otra manera hizo que la Triple Entente perdiera un poco de espacio, un poco de lo que se estaba imponiendo ya ante Alemania. Rusia en este momento, 1915-16 y ya en el 1917 estalló, Rusia estaba viviendo una gran crisis interna. El zar Nicolás II, quien dirigía Rusia, tenía el país en crisis total. La gente se quejaba porque no tenían por qué meterse a la guerra. No, la gente estaba en contra de meterse a la guerra y hubo crisis total en el país. Entonces, un hombre se levantó ante esta crisis y decidió luchar contra el gobierno. Este hombre se llama Vladimir Lenin y es justamente el personaje que tenemos aquí en pantalla. Vladimir Lenin lideró a los bolcheviques y sobre todo llevó a cabo uno de los acontecimientos que marcó Rusia y que lo llevó a retirarse de la Primera Guerra Mundial, que fue la Revolución Rusa, que estalló en el año 1917. ¿Ya? Rusia ya no podía más, no podía combatir a Alemania, no podía combatir a Austria-Hungría, cuando internamente en su país tenía crisis y se estaban combatiendo entre ellos, ¿no? El zar por un lado y los bolcheviques liderados por Lenin por otro lado. No podía. Entonces,
Lenin tomó el poder y dijo: Rusia se retira de la guerra, porque nosotros ya no podemos más. Habló con Alemania y firmaron un tratado llamado Brest-Litovsk con Alemania, ¿no? Y Rusia le cede los territorios de Ucrania, Lituania, Letonia y Estonia. Rusia le dice a Alemania: Alemania, yo ya no voy a estar en la guerra, así que no quiero quedar mal contigo, no quiero que sigamos en enfrentamientos, te doy estos territorios y se acabó. Firmamos el tratado Brest-Litovsk y yo me voy. Y así fue que Rusia se retira de la guerra, ¿ya? Ahora vamos a ver las partes finales ya de la Primera Guerra Mundial, que son las campañas finales. A ver, aquí ya se da la derrota definitiva de Alemania, y por favor esto resáltalo, apúntalo, que es importante, en la Segunda Batalla de Marne, ¿ya? Derrota definitiva, aquí ya la Triple Entente se impone, ¿no? Ya Estados Unidos está en la Triple Entente, queda Rusia, ¿no? Y queda Francia, y se imponen ante Alemania. El emperador alemán Guillermo II, algunos le dicen Guillermito, Guillermo II dejó el poder de Alemania, ¿no? Lo sacaron, chao. Y se instala en Alemania la República de Weimar. El personaje llamado Weimar empieza a gobernar en Alemania luego de que Guillermo II se fue. Y esto, por favor, es demasiado mucho importante, así que muy atento con esto. Se firma el Tratado de Versalles. Y con ese tratado se pone fin de la Primera Guerra Mundial. Fin de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, donde la Triple Entente se reparte a Alemania, ¿no? Todos los territorios que le quitan se lo reparten la Triple Entente. Estados Unidos, se lo reparte Gran Bretaña, se lo reparte Rusia, se lo reparte Francia. Alemania queda en crisis total. Definitivamente. ¿Ya? Y todo eso, todos esos puntos lo ponen en el Tratado de Versalles. Esta es la imagen del Tratado de Versalles, ¿no? Aquí en el Palacio de Versalles, aquí en Alemania, se firmó este tratado, ¿ya? Donde Alemania se rindió, definitivamente perdió la guerra mundial. Y hay un personaje que participó en la Primera Guerra Mundial, que fue testigo de todo lo que pasó, que es este señor de acá, que yo sé que algunos ya lo han reconocido. Este señor de bigotitos de acá. Estoy seguro que muchos lo han reconocido. Y si no lo han reconocido, apunta por favor su nombre, que él es Adolfo Hitler. El gran y famoso Adolfo Hitler. Este personaje vio todo eso y vio cómo Alemania perdió todo lo que tenía y quedó en crisis. Y él odiaba el Tratado de Versalles a muerte. Él decía: este Tratado de Versalles es lo peor que tiene Alemania. Entonces él, con toda esa cólera, años después, y le voy adelantando, sería partícipe iniciador de otro de los acontecimientos que marcó la historia nuevamente, la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Pero más o menos quiero que te quedes con la idea de que Hitler, a partir de aquí, ya tenía esa idea de volver a reconstruir Alemania, ¿no? Por eso le llaman algunos el revanchismo de Hitler, porque Hitler estaba en contra, odiaba el Tratado de Versalles por cómo había quedado Alemania después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Muy bien, otra imagen con respecto a la Segunda Batalla de Marne, cómo el ejército alemán se preparaba para enfrentar a Francia. Igualmente, otra imagen de cómo el ejército francés se preparaba, ¿no? Mira esas ametralladoras. También usaban granadas, usaban muchas armas que ya te mencioné anteriormente, ¿ya? Muy bien, ahora sí, cerramos nuestra clase del día de hoy con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Primera consecuencia, la caída de las monarquías absolutistas en Alemania, Austria-Hungría y Rusia. Segunda, Rusia surge el primer estado socialista. En Rusia surge el primer estado socialista. El personaje que te mencioné hace rato, Lenin, él funda en Rusia el estado socialista. Y Rusia cambia de nombre. Ya no se llama Rusia, sino se llama la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, más conocida como la URSS. Surgen nuevas potencias mundiales, Estados Unidos y Japón, que fueron los que más se beneficiaron de la guerra. Ellos surgen como nuevas potencias mundiales. Y Europa queda en crisis económica, ya que las
principales potencias luego de la guerra quedaron en una crisis también, ¿no? Alemania más que cualquiera, Alemania más que cualquiera. Bueno chicos, de esta manera cerramos nuestra clase del día de hoy. Lo pongo en blanco, no le pongo imagen a muchas gracias, porque quiero representar la paz que se supone debía haber luego de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se supone que luego debía haber paz, pero tristemente no fue así, pero lo ponemos en blanco en honor a la paz. Y también por la paz armada, ¿verdad? Muchas gracias por su atención, eso fue todo. Mi nombre es el profesor Edinson Yapacicuro, nos vemos la próxima clase.